Durante años, a Mariela no la golpearon con puños, la golpearon con algo más silencioso y más difícil de explicar cuando te preguntan, ¿pero por qué no te fuiste antes? La golpearon con el desprecio cotidiano, con la burla disfrazada de chiste, con la costumbre de hacerla sentir pequeña, hasta que ella misma empezó a caminar encogida, como si pidiera perdón por ocupar aire en su propia casa. Y lo peor de todo es que desde fuera, la gente veía a Darío como un hombre serio, trabajador, de esos que saludan fuerte y aprietan la mano con firmeza, de esos que arreglan motores y ayudan a empujar coches varados, de esos que parecen de fiar. Nadie veía lo que pasaba cuando la puerta se cerraba, cuando el ruido de la calle quedaba atrás y el silencio de la casa se convertía en una cárcel con cortinas viejas. Mariela llevaba años midiendo el suelo como quien mide el peligro, recordando qué escalón cruje, qué taza suena más, cuántos segundos tarda el gas en encender, porque en esa casa cualquier detalle podía encender la tormenta. Darío no necesitaba gritar siempre, porque había aprendido que el castigo más eficaz no era el ruido, sino la indiferencia. A veces la miraba como si no existiera, a veces le hablaba como a una empleada torpe, a veces la dejaba sin cama por haberle faltado al respeto, solo porque se le cayó una cuchara, solo porque la comida no quedó como él quería, solo porque ella respiró con cansancio. Y Nayara, su hija, creció aprendiendo a descifrar miradas como si fueran señales de humo. Con 15 años ya sabía cuándo callarse, cuándo desaparecer al cuarto, cuándo hacer como que estudia para que la casa parezca tranquila, aunque por dentro todo esté temblando. Nayara veía a su madre apagarse por días, por meses, por años, y un día comprendió algo que le dio rabia y miedo a la vez. No era Darío el que tenía la cadena más fuerte, era el hábito de aguantar. Pero lo que Darío no sospechaba era que, en un rincón olvidado de la casa, Mariela guardaba una llave, no de metal, sino de memoria, un oficio aprendido de niña, una habilidad que había dejado enterrada por vergüenza y por miedo, un plan que empezaría con una sola decisión escrita en papel, en la oscuridad, mientras él dormía como si la vida le debiera todo. Y cuando la vida cobra, no avisa. Si quieres historias que te sacudan por dentro y te dejen una verdad clavada en el pecho, suscríbete ahora, porque lo que viene no es cómodo, pero es real. La casa de Mariela y Darío quedaba al borde del pueblo, donde la carretera se volvía tierra y el polvo se pegaba a las ventanas como una segunda piel. Desde fuera parecía una casa más, con un patio pequeño, una reja que chirriaba, macetas medio secas y una antena vieja apuntando al cielo. Por las tardes olía a aceite de motor, porque el taller de Darío quedaba a 2 calles, y ese olor, que para cualquiera era trabajo, para Mariela era anuncio, era reloj, era aviso de que en cualquier momento él cruzaría la puerta con su paso pesado, con su silencio cargado, con esa forma de mirar el mundo como si todo le perteneciera. Aquella mañana empezó como empiezan las mañanas en casas donde se vive con cuidado. Mariela se levantó antes que el sol, se amarró el cabello con una goma gastada, se lavó la cara con agua fría y caminó descalza para no hacer ruido, porque Darío odiaba que lo despertaran, aunque fuera el ruido normal de la vida. En la cocina calentó café ralo, partió un pedazo de pan duro en 2 y lo dejó en un plato, no por hambre, sino por costumbre, por mantener el ritual de fingir que allí aún existía una familia. Nayara apareció a los pocos minutos, con la mochila colgando y la cara cansada, y se sentó sin decir palabra. Entre madre e hija había un idioma que no necesitaba frases. Bastaba una mirada breve para saber si esa noche había sido mala, si Darío había vuelto tarde, si había hecho comentarios que se quedan pegados en la piel. Cuando Darío entró, lo hizo sin saludar, como si el aire le debiera respeto. Se sentó, miró el pan, miró el café y soltó una risa corta, seca, de esas que no son risa, sino veneno.
¿Eso es desayuno?, dijo, y no preguntaba de verdad, porque no quería respuesta. Quería que Mariela sintiera culpa por algo tan simple como servir lo que había. Mariela tragó saliva y acomodó la taza frente a él con cuidado, con la paciencia aprendida a fuerza de golpes invisibles. Hoy llega el pago de un arreglo, se atrevió a decir con voz baja. En la tarde compro algo mejor. Darío ni la miró, solo empujó el plato con 2 dedos, como si apartara basura. Siempre prometiendo, murmuró. Si no sirves para traer dinero, al menos no estorbes. Nayara apretó la correa de la mochila debajo de la mesa, no por miedo, sino por contenerse, porque ya había discutido con su madre en silencio 1000 veces. Ya había querido gritarle que se fueran, que no era normal vivir así, que ninguna mujer merece hablar bajito para no provocar a un hombre. Pero Nayara también sabía que el miedo no se rompe con órdenes, se rompe con una grieta, con un momento exacto, con una chispa que por fin prende. Darío se levantó y antes de salir dejó caer su vaso al fregadero con un golpe innecesario, como quien marca territorio. Cuando vuelva, quiero la camisa azul lista y no me pongas esa cara de enferma, que ya bastante vergüenza me das. Soltó desde la puerta y se fue sin mirar atrás. La reja chirrió, el motor arrancó, el polvo se levantó en la calle y por unos segundos la casa quedó quieta, como si respirara después de aguantar la mano en el cuello. Mariela no lloró, no ese día, porque había aprendido a llorar hacia adentro para que nadie lo notara. Se quedó de pie con las manos húmedas, mirando un punto fijo en la pared, hasta que Nayara se levantó despacio, se acercó y le dijo algo que no había dicho nunca con esa firmeza tranquila. «Mamá, hoy no te voy a dejar sola con esto». Mariela la miró como si no entendiera, como si la frase fuera una puerta nueva, y en el fondo de su pecho, donde el miedo llevaba años sentado, algo se movió apenas, como un animal que despierta después de mucho tiempo. Cuando Nayara cerró la puerta detrás de sí y el sonido de sus pasos se perdió por la calle, la casa volvió a quedarse en ese silencio raro que no es paz, sino tregua. Mariela recogió la taza de Darío con una calma que ya no era resignación, sino concentración, como si por primera vez en mucho tiempo su cuerpo estuviera escuchando otra orden, una que venía de adentro. Lavó los platos despacio, secó la mesa con el mismo trapo viejo de siempre, y mientras lo hacía, se obligó a mirar la cocina como si fuera otra, como si no fuera el escenario repetido de humillaciones, sino un lugar donde algo podía empezar sin que nadie lo notara. Esperó un rato largo, no por necesidad real, sino por costumbre. Años de vivir con miedo le habían enseñado que no basta con que alguien se vaya. También hay que asegurarse de que no regrese de golpe, de que no olvidó nada, de que no se le ocurrió volver por las llaves o por el celular. Miró por la ventana. La calle estaba vacía. El sol todavía era suave. El gallo del vecino cantó como si anunciara un día normal, y esa normalidad le dio una punzada de rabia, porque para ella los días nunca eran normales. Eran sobrevuelos, eran pruebas. Entonces caminó hacia el cuarto del fondo, el cuarto donde guardaban lo que no se usa, lo que se acumula, lo que se tapa con mantas para fingir que no existe. La puerta crujió apenas y Mariela se quedó inmóvil, como si el sonido pudiera llamar a Darío desde 2 calles más allá. No pasó nada. Aún así, entró conteniendo el aliento, buscando a tientas la linterna pequeña que escondía dentro de una caja de zapatos. Al encenderla, el haz de luz recorrió bolsas con ropa vieja, una silla rota, una maleta sin ruedas, juguetes de cuando Nayara era niña. En una esquina, debajo de una manta gris, estaba la caja de madera que Mariela no abría desde hacía años. La sacó con cuidado y la colocó sobre una mesa coja. Cuando levantó la tapa, el olor a papel guardado le subió como un recuerdo. Allí estaba su vida anterior, o lo que quedaba de ella.
un cuaderno con recetas que su madre le había escrito, una foto doblada donde Mariela sonreía sin miedo, un costurero pequeño con agujas y botones, y al fondo, envuelto en una tela de flores descoloridas, el objeto que había sido promesa y herida al mismo tiempo. Una máquina de coser antigua, no tan grande como las de taller, pero firme, pesada, con el pedal de metal y la pintura saltada en las esquinas. Mariela pasó la mano por el cuerpo frío de la máquina, como quien toca una tumba y una cuna a la vez. La máquina no era solo una herramienta, era una parte de ella que Darío había ido enterrando sin darse cuenta. Recordó a su madre diciéndole que saber coser era saber sostenerse, que una mujer con oficio nunca está del todo perdida, que las manos también pueden ser una llave. Mariela tragó saliva. Por primera vez en años, se permitió una idea completa, sin cortarla a la mitad por miedo. Si yo puedo ganar algo, aunque sea poco, puedo moverme, puedo elegir, puedo salir. Sacó el cuaderno de costura. Las páginas estaban amarillas, pero la letra seguía clara. Se sentó en el suelo y empezó a leer como quien se aprende de nuevo. Dobladillo sencillo, ajuste de cintura, remiendo invisible, puntada firme. Cada palabra era un paso que ella había olvidado por sobrevivir. Cada línea era un recordatorio de que antes de ser la mujer de Darío, había sido Mariela, con nombre propio, con risa, con manos capaces. Al mediodía, cuando Nayara volvió del instituto, entró con la mochila colgando y la mirada alerta, y al verla con la máquina frente a ella, no preguntó, ¿qué haces?, porque lo entendió al instante. Se quedó en la puerta, respiró hondo y cerró los ojos un segundo, como si por fin hubiera llegado a casa una noticia buena. ¿Te acordás todavía?, susurró. Mariela no respondió con palabras, solo asintió y apretó el pedal con cuidado, dejando que la aguja subiera y bajara por primera vez en años. Y ese sonido, pequeño y constante, llenó la casa con algo distinto al miedo. Pero la emoción no duró limpia, porque en la misma tarde, mientras el sol caía, Mariela escuchó el motor de Darío en la distancia, y el corazón se le subió a la garganta. Nayara corrió a levantar la máquina y cubrirla con la manta, como si tapar el metal pudiera tapar el futuro. Mariela guardó el cuaderno, limpió la mesa, se lavó las manos para borrar las pruebas. Y cuando Darío abrió la puerta, la casa volvía a parecer normal, solo que ya no lo era, porque ahora Mariela había tocado su llave, y una llave, cuando se siente en la mano, ya no se olvida. Esa noche, mientras Darío cenaba sin levantar la vista del plato y el televisor llenaba la sala con voces ajenas, Mariela sintió por primera vez una tensión distinta. No era solo miedo a ser descubierta, era el peso de saber que ya había cruzado una línea invisible y que no había vuelta atrás sin perder algo más grande que la calma fingida. Cada gesto cotidiano adquirió una doble lectura. Cuando se levantó a lavar los platos, cuando secó la encimera, cuando acomodó las sillas, todo lo hacía con la precisión de quien esconde un secreto que aún no sabe si la salvará o la condenará. Nayara, desde el pasillo, fingía hacer tarea, pero tenía los oídos atentos, el cuerpo listo, como si se hubiera convertido en guardiana de una puerta que recién empezaba a existir. Darío habló poco esa noche, pero su silencio no fue descanso. Se quejó del taller, de un cliente que no quiso pagarle, del calor que no dejaba dormir, y cada palabra caía sobre la mesa como una advertencia. Mariela asentía cuando debía, bajaba la mirada cuando era prudente, pero por dentro su mente no estaba allí. Estaba repasando puntadas, medidas, telas posibles. Estaba calculando cuánto tiempo necesitaría para arreglar una prenda sencilla. Estaba imaginando un dinero pequeño pero propio guardado en un lugar que Darío no controlara. Esa distancia interior fue nueva y por eso peligrosa, porque Darío siempre había sido hábil para detectar cuando algo se le escapaba de las manos. Al irse a dormir,
Mariela esperó a que los ronquidos llenaran la habitación antes de levantarse. Caminó descalza hasta la cocina, sacó la máquina con cuidado y la colocó sobre la mesa, como si temiera que el metal hiciera ruido por voluntad propia. Encendió una lámpara pequeña y buscó en una bolsa una camisa vieja de Nayara que ya no le quedaba. Una prenda sin valor para cualquiera, pero perfecta para practicar. El primer intento fue torpe. El hilo se enredó, la aguja se trabó y el pedal chirrió demasiado fuerte, y Mariela sintió un golpe de pánico que casi la hizo desistir, porque rendirse había sido su reflejo durante años. Pero respiró hondo. Recordó las palabras de su madre, deshizo la costura y volvió a empezar, más despacio, más atenta, como si cada puntada fuera un acuerdo consigo misma. El sonido de la aguja marcó un ritmo nuevo en la casa, un latido distinto que Nayara escuchaba desde su cuarto, con una mezcla de miedo y alivio. No se atrevía a entrar, no quería distraerla, pero se quedó despierta, contando los segundos entre puntada y puntada, hasta que el silencio volvió. Mariela guardó todo antes de amanecer, dejó la mesa limpia y regresó a la cama con las manos doloridas y el corazón acelerado, pero con una certeza que no había sentido nunca. Podía hacerlo. Los días siguientes se organizaron alrededor de ese secreto. Cada vez que Darío salía, Mariela cosía un poco más. Arregló un pantalón, reforzó una costura, convirtió una sábana vieja en 2 fundas decentes. Nayara empezó a traerle ropa olvidada de amigas, prendas que iban a tirar, y Mariela las aceptaba con una mezcla de gratitud y temor, porque cada prenda era una oportunidad y también un riesgo. Guardaron una caja bajo la cama, y allí Mariela puso la primera moneda que ganó, cuando la vecina de al lado le dejó un vestido para ajustar. Una moneda pequeña que brilló más que cualquier billete grande, porque no llevaba encima la sombra de Darío. Pero el cambio no pasó desapercibido. Darío comenzó a mirar distinto, a llegar a casa antes de lo habitual, a preguntar sin preguntar, a quedarse quieto en la puerta observando como si buscara algo fuera de lugar. Mariela lo sentía en la espalda, en la forma en que el aire se volvía pesado cuando él entraba, y aunque seguía actuando igual por fuera, por dentro ya no se achicaba, porque había probado lo que era avanzar 1 centímetro sin permiso, y ese centímetro, aunque nadie lo viera, ya estaba moviendo toda la casa. El primer encargo, que no vino de una vecina por lástima, sino por confianza, llegó una tarde calurosa en que Darío había salido temprano del taller. Mariela estaba cosiendo una funda cuando escuchó el golpe seco en la reja. Se quedó quieta, como si ese sonido pudiera ser una trampa, y miró a Nayara, que levantó las cejas en una pregunta muda. «Voy yo», dijo la chica, y caminó hasta la puerta con el pulso firme. Era la madre de una compañera del instituto, una mujer de voz suave, que sostuvo una bolsa de tela, y preguntó, casi con vergüenza, si allí vivía Mariela, la que arreglaba ropa. Mariela sintió un nudo en la garganta, porque ese «la que arregla ropa» era la primera vez que alguien la nombraba por algo que sabía hacer y no por el lugar que ocupaba junto a Darío. Aceptó el encargo con manos temblorosas, midió la falda, anotó en un papel el arreglo y prometió entregarla en 2 días. Cuando la mujer se fue, Mariela cerró la puerta despacio y se apoyó un segundo en la pared para respirar. Nayara sonrió, no grande, no exagerada, sino con esa sonrisa breve que se usa cuando no se quiere tentar a la suerte. Esa noche trabajaron juntas, una cortando hilo, la otra cosiendo, sin hablar de más, conscientes de que el silencio era parte del plan. El resultado fue prolijo, firme, y cuando la clienta volvió y dejó un billete sobre la mesa, Mariela lo sostuvo como si fuera frágil, como si pudiera romperse solo por existir. Ese dinero no se gastó, se guardó en la caja bajo la cama, junto a una libreta donde Mariela empezó a anotar fechas, trabajos y montos, no por obsesión,
sino por necesidad de orden, porque por primera vez el futuro dejaba de ser una idea borrosa y se volvía una suma concreta. Nayara observaba ese ritual con atención, aprendiendo que la libertad no llega de golpe, que se arma como un rompecabezas pequeño y paciente. Pero Darío también observaba, aunque no sabía exactamente qué, y esa vigilancia muda empezó a tensar el aire de la casa. Una noche, mientras cenaban, Darío señaló la bolsa de tela apoyada en una silla y preguntó qué era. Mariela respondió rápido: ropa para arreglar. Y el tono no fue de disculpa, sino de información. Darío la miró largo, como si esa simple diferencia le hubiera picado el orgullo. ¿Desde cuándo haces esas cosas sin decirme?, soltó con voz baja, peligrosa. Mariela sintió el impulso viejo de agachar la cabeza, pero esta vez lo contuvo, no por valentía, sino porque estaba cansada de esconderse. Desde ahora, respondió, y el silencio que cayó fue espeso, duro, como una pared recién levantada. Darío no gritó, pero golpeó la mesa con la mano abierta, un gesto que había usado siempre para imponer miedo. Nayara se levantó de inmediato y se colocó al lado de su madre, no delante, no detrás, sino al lado, marcando un límite nuevo. No es nada malo, dijo con voz clara, solo trabajo. Darío la miró con incredulidad, como si recién descubriera que su hija ya no era una niña asustada. No dijo nada más. Se levantó y se fue a dormir dejando la cena a medias, y esa retirada, lejos de calmarlo todo, dejó una amenaza suspendida. A partir de ese día, la casa se volvió un campo minado. Darío hacía comentarios sarcásticos, revisaba cajones, preguntaba horarios, buscaba controlar algo que ya no entendía. Mariela, por fuera, seguía siendo la misma, pero por dentro había cambiado el eje. Ya no cosía solo para ganar dinero, cosía para sostener una decisión. Nayara, por su parte, empezó a vender dulces en el instituto sin decir nada, sumando monedas al fondo común, entendiendo que no se trataba solo de irse, sino de poder quedarse fuera. El peligro era real y ambas lo sabían, pero también sabían algo más fuerte, que el miedo había dejado de ser un mandato absoluto. Y cuando el miedo pierde autoridad, incluso el hombre que se cree dueño empieza a quedarse sin terreno. El estallido no llegó con gritos ni golpes, llegó con un gesto seco y torpe que dejó al descubierto todo lo que Darío no sabía manejar. Aquella tarde regresó antes de lo habitual, empapado por una lluvia repentina y con el humor cargado por una discusión en el taller. Entró a la casa sin anunciarse y se encontró con la escena que ya temía. La máquina de coser sobre la mesa, hilos de colores extendidos, telas dobladas con cuidado y Mariela inclinada sobre el pedal, concentrada, ausente de él. Por un segundo, Darío se quedó quieto, observando como si mirara un idioma que no entendía, y en esa incomprensión nació la rabia. ¿Qué es todo esto?, preguntó con voz áspera. Mariela levantó la vista despacio, no sobresaltada, no culpable, solo consciente de que ese momento había llegado. Trabajo, respondió, y la palabra cayó pesada en la cocina. Darío avanzó un paso. Miró la máquina como si fuera un intruso, como si ese metal hubiera ocupado un lugar que él creía suyo. ¿Y desde cuándo trabajas tú?, soltó con desprecio. Nayara apareció en el umbral, el cuerpo tenso, los ojos atentos. Desde que aprendió, dijo, y Darío giró hacia ella con una furia que no era nueva, pero sí más frágil. El hombre empujó la mesa con un movimiento brusco y la máquina cayó al suelo con un golpe seco que resonó en toda la casa. El pedal se soltó, una pata se dobló, las telas se desparramaron como si fueran pruebas. Mariela sintió el golpe en el pecho, no por la máquina en sí, sino por lo que representaba, por ese intento de borrar de un empujón todo lo que ella había construido en silencio. Pero no gritó, no lloró.
Se quedó inmóvil un segundo y luego habló con una firmeza que sorprendió incluso a ella. «No la vuelvas a tocar», dijo, y Darío la miró como si no reconociera a la mujer que tenía delante. «¿Te crees alguien ahora?», respondió él, levantando la voz. «¿Porque ganas unas monedas?». Mariela dio un paso adelante, no desafiante, no agresivo, sino definitivo. «Me creo suficiente», contestó, y Nayara, sin pensarlo, tomó a su madre del brazo. «Vámonos», susurró, y esa palabra, dicha en ese instante, fue la puerta que se abrió sin pedir permiso. Darío soltó una risa incrédula. «¿A dónde creen que van? No tienen nada», dijo, pero ya no hablaba desde el control, hablaba desde el miedo. Mariela no respondió. Caminó al cuarto, sacó una bolsa, metió ropa, documentos y la caja pequeña con el dinero, sin apurarse, sin dramatismo, como quien ejecuta un plan que se ha repetido muchas veces en la cabeza. Nayara hizo lo mismo. Guardó su libreta de cuentas y algunas mudas. Cuando salieron, Darío seguía de pie en la cocina, mirando la máquina rota en el suelo, incapaz de moverse, incapaz de entender que el poder no se pierde de golpe. Se pierde cuando deja de ser obedecido. La noche la recibió con un aire frío y húmedo. Caminaron sin rumbo fijo durante varias cuadras, con el corazón acelerado y la respiración corta, hasta que Nayara propuso la casa de una tía lejana, la única que alguna vez había preguntado si estaban bien. Golpearon la puerta con miedo, pero la respuesta fue inmediata, una luz encendiéndose y una voz que dijo: «Pasen». Esa noche, acostadas en un colchón fino, Mariela no durmió. Miró el techo, escuchó la respiración de su hija y sintió por primera vez algo parecido a la ligereza. No porque todo estuviera resuelto, sino porque lo peor había quedado atrás. En la casa vacía, Darío se quedó solo con el silencio que había usado como arma durante años. Y ese silencio, ahora, ya no obedecía. Los primeros días fuera de la casa no tuvieron épica ni alivio inmediato. Tuvieron cansancio, vergüenza y una sensación constante de estar ocupando un espacio prestado. La tía Elvira las recibió sin preguntas incómodas, pero con una mirada que decía más que cualquier discurso. Sabía reconocer a las mujeres que llegan con lo puesto y el alma apretada. Les mostró el cuarto pequeño del fondo, un colchón fino en el suelo, una ventana que daba al patio y una cómoda vieja con un cajón que no cerraba bien. «No es mucho», dijo, «pero acá nadie grita». Mariela agradeció con un nudo en la garganta, porque en ese detalle, en la ausencia de gritos, había más descanso que en cualquier cama grande. Las mañanas comenzaron temprano. Mariela ayudaba a limpiar, cocinaba, ordenaba, no por obligación impuesta, sino por necesidad de sentirse útil, de no convertirse en carga. Nayara salía al instituto con la cabeza alta, aunque por dentro le dolía la idea de que sus amigas preguntaran por su padre. No mentía, pero tampoco explicaba. Decía: «Ahora vivimos con mi tía», y cambiaba de tema. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Ahora era un ruido de fondo, no la voz principal. La máquina de coser, rota, descansaba en una esquina del cuarto. Mariela la miraba cada noche con una mezcla de tristeza y gratitud, como se mira a alguien que te salvó la vida y luego quedó herido. Con aguja e hilo prestados, empezó a coser a mano. Bolsas sencillas, arreglos mínimos, dobladillos firmes. Elvira observaba desde la puerta sin decir nada, hasta que un día trajo una bolsa de telas viejas que una vecina pensaba tirar. «Capaz a vos te sirven», dijo, y Mariela las tomó como quien recibe semillas. Esa misma tarde, sentada en el patio, volvió a trabajar, lenta, concentrada, con los dedos recordando caminos antiguos. El primer dinero fuera de la casa llegó en monedas pequeñas, pero limpias. Una vecina encargó 2 bolsas, otra pidió arreglar un vestido, y Mariela anotó todo en su libreta. No por obsesión, sino por respeto a sí misma. Nayara ayudaba cuando volvía de clase, cortaba hilos,
planchaba con cuidado. Aprendía sin que nadie se lo pidiera. Entre ellas había una comunicación nueva, sin silencios forzados, sin miradas de alerta. Se hablaban como equipo. Darío, mientras tanto, empezó a sentir la ausencia como un golpe tardío. Al principio pensó que era una rabieta, que volverían cuando el miedo se enfriara. Pero los días pasaron y la casa siguió vacía. Comía mal, dormía en el sillón, buscaba ruido en el televisor para no escuchar su propia respiración. Nadie le preguntaba nada. En el taller las cosas tampoco iban bien. Menos trabajo, menos paciencia, menos control. La vida que había sostenido con órdenes y desprecio se desarmaba sin hacer ruido, y eso lo desesperaba más que cualquier discusión. Una tarde, Nayara volvió del instituto con una noticia que le temblaba en la voz. «Mamá, una profesora me preguntó si podías arreglar unas cortinas para la escuela. Dice que paga». Mariela se quedó quieta, midiendo la responsabilidad que venía con ese encargo, pero asintió. Esa noche cosió hasta que los dedos le dolieron, no por ambición, sino por compromiso. Entregó las cortinas a tiempo, firmes, prolijas, y cuando recibió el dinero, no lloró, no sonrió, solo respiró hondo. Era trabajo de verdad, reconocimiento sin lástima. Con ese pago, Mariela mandó arreglar la máquina. No volvió a ser nueva, pero volvió a funcionar. El sonido del pedal en el patio de la tía Elvira marcó un antes y un después. No era un triunfo ruidoso, era una continuidad, una prueba de que no había huido para esconderse, había salido para sostenerse. Y mientras Darío se preguntaba dónde había perdido el control, Mariela entendía algo más profundo. No se había ido para ganarle a nadie, se había ido para no perderse a sí misma. El crecimiento no llegó como un golpe de suerte, llegó como llegan las cosas que se sostienen, despacio, con cansancio acumulado y decisiones pequeñas que no siempre se celebran. En el patio de la tía Elvira, el ruido de la máquina de coser empezó a formar parte del paisaje, mezclándose con el canto de los pájaros y el olor del café de la mañana. Mariela organizó el espacio con lo que había, colgó clavos para los hilos, separó telas por colores, marcó con tiza el lugar donde Nayara podía ayudar sin estorbar. No lo llamó taller, no se permitió palabras grandes, pero en cada gesto había una estructura nueva que no dependía de nadie más. Las vecinas comenzaron a llegar sin anunciarse. Primero una, luego dos, después varias. Algunas pedían arreglos sencillos, otras querían algo nuevo, bolsas para cumpleaños, delantales, fundas. Mariela escuchaba con atención, tomaba medidas, anotaba pedidos y fechas, aprendiendo a decir «no llego» cuando hacía falta, algo que jamás había podido decirle a Darío. Nayara llevaba las cuentas con una seriedad que sorprendía incluso a su madre. Había aprendido que el orden no era control, era cuidado. Por las tardes, mientras cosían, hablaban de cosas simples, del instituto, de una película, de un futuro que ya no daba miedo nombrar. Una mañana, Elvira se quedó observándolas trabajar y soltó una frase que cambió el tono de todo. «Esto ya no es ayuda, Mariela, esto es trabajo de verdad». Mariela levantó la vista, como si recién entonces se permitiera reconocerlo. Con el dinero ahorrado compraron una mesa más firme y algunas herramientas básicas. Nada lujoso, nada nuevo, pero propio. El taller empezó a existir también en la mirada de los demás, y cuando algo existe para otros, deja de ser frágil. Darío, desde su casa vacía, se enteró por terceros. Escuchó comentarios sueltos en el taller, rumores en el bar, nombres que no quiso creer. Al principio se rió, después se enfadó, más tarde se quedó callado. Cada noticia era una grieta en la imagen que tenía de sí mismo, en esa idea de hombre indispensable que había construido durante años. Sin Mariela, sin Nayara, la casa no se sostenía. Sin su orden impuesto, todo se volvía torpe. La soledad dejó de ser un descanso y se convirtió en espejo.
Una tarde, Darío pasó por la casa de Elvira. No entró, no tocó. Se quedó del otro lado de la reja observando el movimiento. Vio a Mariela coser con la espalda recta, a Nayara anotar pedidos, a dos mujeres más trabajando a su lado. No escuchó gritos, no vio miedo, no encontró nada que pudiera controlar. Se fue sin decir palabra, con una mezcla de rabia y algo nuevo que no supo nombrar, algo que se parecía a la pérdida. En el taller improvisado, Mariela recibió una propuesta inesperada. Una comerciante del pueblo le pidió que hiciera 20 bolsas iguales para un evento. 20. El número le pesó en el pecho. 20 significaba organización, tiempos, ayuda, responsabilidad. Mariela dudó, pero no dijo que no. Pidió plazo, calculó materiales, habló con Elvira y con otra vecina que sabía coser. Esa noche casi no durmió, no por miedo, sino por compromiso. Aceptar ese encargo era aceptar que ya no podía volver atrás. Los días siguientes fueron intensos. Cortar, coser, revisar, repetir. Hubo errores, hubo cansancio, hubo discusiones breves, pero también hubo risas y una sensación compartida de estar construyendo algo que no se caería al primer empujón. Cuando entregó el pedido y recibió el pago, Mariela no pensó en Darío. No pensó en el pasado, pensó en Nayara, en la vida que le estaba enseñando sin discursos. Ese día, al cerrar el cuaderno de cuentas, escribió una frase que no mostró a nadie. Esto no es venganza, es continuidad. Y por primera vez, el futuro dejó de ser una huida y se convirtió en un lugar posible. La visita de Darío no fue inmediata ni teatral. Llegó como llegan las cosas cuando el orgullo ya no sostiene el cuerpo. Pasaron semanas desde que se fue de la reja sin tocar. Semanas en las que el taller siguió creciendo y la casa de Elvira se llenó de voces, de pasos, de telas extendidas al sol. Mariela ya no se sobresaltaba con cualquier ruido, ya no miraba el reloj esperando el motor conocido. Había aprendido a medir el día por entregas, por pedidos cumplidos, por el cansancio honesto que deja el trabajo bien hecho. Nayara, por su parte, caminaba diferente, no con desafío, sino con seguridad, como quien sabe que su lugar no depende del permiso de nadie. Darío apareció una tarde nublada, cuando el patio estaba lleno y la máquina sonaba constante. No gritó desde la calle, no empujó la reja, no usó el tono de siempre. Golpeó 2 veces, seco, y esperó. Mariela levantó la vista y lo vio allí, más encorvado, con la ropa gastada, y una expresión que no supo leer al principio. No era furia, no era control, era desorientación. Elvira miró a Mariela en silencio, y ella asintió. Abrió la puerta sin apuro. «Vine a hablar», dijo Darío, sin alzar la voz. Mariela no lo invitó a pasar de inmediato. Se quedó frente a él, marcando un límite claro, uno que antes no existía. «Decí», respondió. Darío tragó saliva. Miró el movimiento detrás de ella, las mujeres cosiendo, a Nayara concentrada en la libreta, y ese paisaje le resultó más intimidante que cualquier discusión pasada. «No sabía que podías hacer todo esto», murmuró. No fue una disculpa, pero tampoco fue un ataque. Mariela lo escuchó sin interrumpir. Ya no necesitaba ganar esa conversación. Darío habló de la casa vacía, del taller que iba mal, de noches largas sin ruido. Habló de sentirse reemplazable, una palabra que nunca había tolerado. Cuando terminó, esperó algo, una respuesta, un gesto que le devolviera el lugar perdido. Mariela respiró hondo y habló con calma, sin dureza, sin nostalgia. «Yo no hice esto para dejarte atrás», dijo. «Lo hice para no desaparecer». Darío bajó la mirada. Por primera vez entendió que no se trataba de él. Nayara se acercó y se quedó al lado de su madre. No cruzó los brazos, no levantó la voz. «Acá estamos bien», dijo, y esa frase, simple y directa, cerró más puertas que cualquier reproche. Darío asintió despacio. No pidió volver. No prometió cambiar.
Se dio la vuelta y se fue como había llegado, sin ruido, dejando atrás algo que ya no le pertenecía. Esa noche, Mariela se sentó sola un momento cuando todas se habían ido. Miró sus manos cansadas, la mesa llena de marcas, la libreta de cuentas abierta. Pensó en la mujer que había sido, en la que creyó que nunca podría ser, y en la que ahora existía sin pedir permiso. No sintió triunfo ni venganza, sintió coherencia, esa rara sensación de que las piezas por fin encajan. Al día siguiente, el taller abrió como siempre. La vida continuó sin discursos ni ceremonias, y aunque el pasado seguía existiendo, ya no dirigía el camino. Porque Mariela había aprendido algo que nadie pudo quitarle después, que no hace falta gritar para romper una cadena, basta con dejar de sostenerla. La historia de Mariela no termina con una puerta cerrada, ni con un hombre derrotado mirando al suelo, porque las historias que importan de verdad no se cierran con castigos, se cierran con elecciones. Mariela no ganó porque Darío perdió. Ganó porque un día dejó de vivir en función del miedo y decidió escucharse a sí misma, aun cuando la voz le temblaba y el camino no prometía nada fácil. No hubo milagros, no hubo rescates externos, solo una cadena de decisiones pequeñas, coherentes, sostenidas en el tiempo, que transformaron una casa silenciosa en un espacio vivo. Nayara creció viendo cómo el respeto no se exige, se construye, y aprendió que amar no significa aguantar, que la fuerza no siempre hace ruido, y que la dignidad se defiende incluso cuando parece tarde. El taller siguió funcionando. Llegaron más manos, más historias, más mujeres que entendieron que empezar de cero no es caer, es reorganizarse. Mariela no se volvió invencible, se volvió libre, que es algo mucho más difícil y mucho más valioso. Y si mientras escuchabas esta historia sentiste un nudo en el pecho, si reconociste gestos, silencios o miedos que no sabías cómo nombrar, recuerda esto: nadie llega a salvo a una vida que no se atreve a vivir. Pero quedarse donde duele tampoco es una opción. Siempre existe una primera puntada, una decisión mínima que abre el camino. Si este relato te removió por dentro, si crees que historias como esta merecen seguir contándose, suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy y deja tu like para que más personas encuentren estas historias que no gritan pero despiertan. Aquí seguimos, contando verdades que cambian vidas, una historia a la vez.